un momento de auge global, o sea, como malas noticias en un momento de auge global de la derecha. Y de alguna manera, en todo el mundo, o sea, tenemos que, esto se está dando en Latinoamérica, pero bueno, en todo el mundo no voy a decir, porque yo no investigo en todo el mundo, pero por lo menos se está dando en Latinoamérica y en las regiones que a nosotros nos como que irradian, es decir, Estados Unidos y Europa, ¿no? Latinoamérica como región es ultra sensible a lo que pasa en la economía de Estados Unidos y Europa, en la economía y en la política, y mucho más ahora, donde hay, la derecha tiene redes informales algunas, a partir de partidos, a partir de think tanks, a partir de fundaciones que financian campañas, reparten, como por decirlo así, repertorios de acción, y también informales a través de Twitter, a través de Facebook, hay redes en donde la información, y no solo la información, son como modelos de acción o frases o palabras, ¿no? Se replican. Yo, un ejemplo es que a mí me impactó mucho la primera vez cuando en Argentina vi la frase gobierno de infectólogos, ¿no? Y yo tengo un hermano que vive en España. Me impactó mucho, nunca lo había leído, me pareció, nunca yo hubiera imaginado que la palabra infectólogo se iba a trabajar, se iba a convertir en un insulto, y yo, esto es lo que estudio, yo estudio las palabras, digamos, en política, los discursos, y se lo comenté a mi hermano, y mi hermano me dice, claro, pero acá la derecha salió hace 15 días con esto del gobierno de infectólogos, ¿no? Y uno ve que en determinados lugares de la derecha argentina, por ejemplo, se repite muchísimo cosas que aparecen en España, que aparecen en el Twitter de Vox, etcétera, etcétera. Entonces, en otros momentos, digamos, dos cosas voy a decir con esto. La crisis económica del 2008-2009, no es cierto que de las crisis económicas siempre se sale por izquierda. En Europa, en el año 2008-2009, en la post-crisis, Europa políticamente salió de esas post-crisis por derecha, ¿no? Al contrario, hubo casi un derrumbe de las socialdemocracias clásicas europeas, del Partido Socialista Español. La izquierda italiana desapareció, o sea, Italia, que tenía el partido comunista más fuerte de Occidente y un partido socialista, desapareció. El partido laborista inglés tuvo su peor derrota prácticamente, por lo menos en los últimos 50 años, en el año, creo que fue en el 2018, y esa derecha irradia hacia la región, ¿no? Además de esto, sumado obviamente a el fin de ciclo en Latinoamérica de los populismos de izquierda, o sea, el fin de ciclo que empieza con dos gobiernos de izquierda que son derrocados, el de Fernando Lugo en 1912, que para mí ese es el año que comienza a caer la ola de izquierda con el derrocamiento de Fernando Lugo. Todos los otros gobiernos, Chávez, Kirchner, Evo, Correa, habían tenido amenazas, intentos de golpe de Estado, insurrecciones, el paro del campo, etcétera, etcétera, pero sobrevivieron esas amenazas, por decirlo así. Lugo es el primer gobierno que no sobrevive, ¿no? Y obviamente al juicio político de Lugo le sigue el impeachment a Dilma, que realmente le sigue la muerte de Chávez en el 2013 y el impeachment de Dilma, que fue como el inicio del cambio de marea en la región. Este aumento de las derechas en Latinoamérica, creo yo, se da con ciertas características, este ascenso de las derechas. Primero, para mí es fundamental entender que estas derechas son diferentes de las derechas de la década del 90, ¿no? Creo que esto ya lo entendimos, creo que esto es una discusión que ya la ganamos en un cierto sentido.
¿no? O sea, nosotros hablamos del neoliberalismo, es muy común escuchar del neoliberalismo, pero estas derechas son algo diferente a las derechas de la década del 90. O sea, no lo son tanto económicamente, aunque, por ejemplo, también es cierto que son derechas Bolsonaro en Brasil, es decir, no ajustes estructurales. Casi uno diría que no les preocupa mucho a la economía en un sentido, ¿no? Bolsonaro pasó una reforma laboral, es cierto, pero no han hecho privatizaciones masivas, no han generado una liberalización tremenda como fue los paquetes de reforma, digamos, no es nada comparable con los que fueron los paquetes de reforma de Menem en Argentina o del PRI a fines de los 80. Entonces, y son derechas que, si bien son extremadamente libertarias en lo económico, comparten el núcleo de la ideología neoliberal de minimizar la intervención del Estado en economía, etcétera, etcétera, el verdadero núcleo de estas derechas es un proyecto de rejerarquización de lo social. O sea, es distinto. Carlos Menem, Fujimori, Salinas de Gortari, se veían a sí mismos como agentes, digamos, de la modernización económica, pero también de la modernización económica social. Es decir, tenían como coqueteos con agendas de género, Menem pasó la ley de cupos, no eran especialmente conservadores en temas relacionados por ejemplo, con los derechos LGTB, tampoco eran pro, ¿no? Pero tenían esta cuestión de que eran, digamos, neoliberales en lo económico y modernizantes, pro-occidentales, les gustaba mirar, qué sé yo, de West Wing, por decirlo de esta manera, en lo cultural. Lo que vemos en las derechas actuales es que la combinación es diferente, digamos. Se combina una visión que es neoliberal en lo económica, pero con una tremenda, para mí el corazón del proyecto de la derecha ahora es un proyecto de rejerarquización de lo social y de lo cultural, ¿no? Es decir, volver con un grado muy importante de violencia a utilizar la violencia para reparar procesos de cambios sociales que en gran medida fueron llevados adelante por los populismos de izquierda. ¿A qué me refiero con esto? A volver a utilizar, como dije, un grado alto de violencia para volver a estructurar de una manera jerárquica y jerarquizante las relaciones sociales. Es decir, que en el mundo del trabajo esté muy claro quién es el jefe y quiénes son los empleados, quién es el dueño del capital y quiénes son los trabajadores, y también en el mundo de lo privado, de las familias, sostener, digamos, o volver a implementar jerarquías muy duras en temas de género, que las mujeres volvamos a la casa, por decirlo de esta manera, retroceder agendas de derechos LGTB, retroceder agendas de derechos de género, y en este sentido, por ejemplo, en Brasil es muy fuerte el discurso antiindígena del gobierno de Bolsonaro, en el sentido de intentar forzar, digamos, la occidentalización forzada de los pueblos indígenas, ¿no? Negar el valor o la autonomía de las identidades étnicas. Lo mismo vimos en el gobierno, estamos viendo en Bolivia en el gobierno de Áñez, hay un fuerte impronta de que hay que volver a adoptar lo occidental como faro y retroceder con, digamos, la jerarquización de las identidades indígenas. O sea, hay un intento de no solamente de generar nuevas fórmulas económicas, sino de reconfigurar las relaciones sociales, las relaciones entre blancos y no blancos, entre varones y mujeres, entre dueños del capital y proletarios, por decirlo de esta manera. Y me parece que esto hay que señalarlo, porque estamos hablando de un animal diferente, por decirlo así, a lo que era lo que fue el menemismo, o lo que fue el fujimorismo, o lo que fue Salinas de Gortari en los 90. Más
más, digamos, más violento en un sentido, y además, por ejemplo, mucho más dispuesto a meterse en las áreas de la familia, de lo privado, de las relaciones de género. Todos los gobiernos de derecha en este momento tienen un discurso fuertemente antifeminista, o sea, de lo que ellos llaman la denuncia de la ideología de género, ¿no? En Brasil el gobierno pasó un decreto para eliminar los programas y que no sé, que el gobierno, que lo que sería el CONICET, que no financia investigaciones en estudios de género. Eh, Hay toda una agenda que tiene que ver con lo privado, con lo que diríamos privado, aunque sabemos que lo privado es público, que es nueva. O no sé si es nueva, pero no es la de los 90. La otra diferencia, sin embargo, es que estas derechas, digamos, tampoco tienen hasta ahora, yo las llamo las derechas sin amor, ¿no? Es decir, no han tenido, es decir, son muy dominantes, son muy violentas, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Brasil, pero también es cierto que en un cierto sentido son dominantes y son violentas porque no tienen las victorias simbólicas que tuvieron las derechas neoliberales de los 90, ¿no? O sea, tienen grados simbólicas y materiales. ¿A qué me refiero con esto? Tienen grado de consenso menor del que tuvo en su momento un Menem o tuvo un Fujimori. Hay que recordar que Carlos Menem, entre el año 90 y el año 94, 93, 94, tuvo muy alta popularidad. En el año 91 ganó las elecciones legislativas muy claramente, inclusive ganó el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que fue creo que fue el único momento en que lo hizo, la famosa victoria de Herman González, porque Menem en esos años le pudo decir a la sociedad: yo dominé la inflación. Fue una victoria que sustentó la legitimidad del gobierno de Carlos Menem por varios años. Así como Alberto Fujimori en el año 90 le pudo decir a la sociedad peruana: yo controlé o yo eliminé a Sendero Luminoso, ¿no? O sea, en ese momento eran derechas que tenían un componente eufórico, digamos. Había caído el muro de Berlín, había venido Fujimori, había publicado El fin de la historia, se venía una ola que parecía ser de una globalización, de acceso a mercados financieros. Eso no está ahora, eso no está. Si uno ve las cifras de aprobación de Trump, de Bolsonaro, de Áñez, de todos estos presidentes, tienen cifras bajas de aprobación, ¿no? O sea, tienen un núcleo muy consolidado y que los apoya muy fuertemente, pero no tienen el carisma social que supieron tener los gobiernos de los 90. Por eso creo también yo que tienen un discurso mucho más radicalizado y violento, porque tienen que sustentar ese núcleo en función de que no tienen la llegada o la legitimidad social que tenía la derecha de los 90. Yo sé que Bolsonaro ha subido en las encuestas, por supuesto, y que es un presidente relativamente, digamos, popular, pero aún así no es un fenómeno político como lo fue Menem en el 91 o Fujimori en los 90. Piñera está muy mal en Chile, digamos, Lenín Moreno no hace pie en Ecuador. También esto, digo, y esto me lleva entonces, esta es la mala noticia, es el ascenso de las derechas. La buena noticia es que son derechas que tienen una debilidad electoral, o sea, no es casualidad. En Ecuador, Lenín Moreno ahora está limitando digamos, intentando hacer una proscripción legal del partido de Rafael Correa. Ya la justicia ya dictaminó que Rafael Correa no puede ser candidato ni a presidente ni a vicepresidente. En un cierto sentido, también lo hacen porque saben que Rafael Correa, si hoy se presentara en Ecuador, sería electo presidente de Ecuador, ¿no? Este no era el plan original. El plan original es que Lenín Moreno fuera electo presidente de Ecuador. Así como el plan en Bolivia original
era, el plan era que, sacado Evo Morales de la presidencia de Bolivia, digamos, derrocado mediante un golpe de Estado de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, el nuevo gobierno sería popular y sería electo en las urnas. Esto no sucede en Bolivia. De hecho, Áñez tuvo que bajar su candidatura y el candidato que está primero hoy en las encuestas es Arce, el candidato del MAS. Este es el segundo dato, digamos, interesante o también diferente en los 90, que es que los partidos y los liderazgos que se engendraron en la ola del giro a la izquierda latinoamericano, perdieron las elecciones o fueron derrocados, digamos, fue un ciclo que llegó a un fin, como yo decía, pero siguen siendo hoy las identidades estructurantes de los sistemas políticos, ¿no? Es decir, el PT es hoy la alternativa a Bolsonaro en Brasil, el kirchnerismo y el peronismo ganaron las elecciones en Argentina, el MAS sigue siendo, está primero en las encuestas, o por ahí, digamos, es competitivo electoralmente, el correísmo es, si se presentara elecciones ganaría, ¿no? Es decir, hay una continuidad, no son experiencias, digo, uno puede pensar la experiencia de Alfonsín en los 80, ¿no? Es una experiencia que se vio como, que terminó, se vio como fracasada, nadie pensaba que Alfonsín podía volver a ganar una elección y de hecho nunca la ganó. Esto no es lo que sucede, lo mismo pasó con Alan García, lo mismo pasó con un montón de experiencias de centroizquierda en Latinoamérica en los 80. Esto no pasa hoy. Los partidos que dieron forma a la ola de centroizquierda de siguen teniendo pregnancia y siguen teniendo presencia en la sociedad y es muy probable que digamos, que de ahí surja de alguna manera una alternativa a estos gobiernos. Sería muy importante, y con esto voy a cerrar para ya ¿qué cosas tendrían que pasar desde mi punto de vista para que se volviera a dar un poco vuelta a la marea, ¿no? Lo primero, obviamente, que es bastante importante, es qué pasa con las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre. Yo creo que la presidencia de Donald Trump ha sido extremadamente dañosa para la región, por dos razones. Primero, porque Estados Unidos en esta presidencia tuvo una mirada mucho más activa sobre Latinoamérica en función de interpretar que las presidencias de George Bush y de Barack Obama no habían dado importancia a la región porque estaban concentradas en Medio Oriente y que entonces la región durante estos años había caído presa de la influencia china, ¿no? Entonces, en el gobierno de Donald Trump vemos una injerencia muy fuerte de Estados Unidos en la región, pero con esta característica. El gobierno de Estados Unidos hoy no tiene, creo yo, un plan, un diseño de gobernabilidad para América Latina. También, a diferencia de los 90, ¿no? O sea, no tienen en los 90 había como, el famoso consenso de Washington era un paquetito que te decían, bueno, si vos haces A, B, C, y D, y F y G, te va a ir bien. Y nosotros te vamos a apoyar. Obviamente ese paquete no funcionaba, pero actuó durante un tiempo como estabilizador. Hoy Estados Unidos lo que te dice es, nosotros no queremos que vos tengas, ni que gires a la izquierda, ni que tengas relación con China. Y no más, digamos. Es una agenda muy caótica para la región, ¿no? Es decir, en donde se depone un presidente, pero no hay una idea de decir, bueno, generemos un marco de regulación, o sea, fíjense lo que pasó con las organizaciones multilaterales latinoamericanas que se habían creado. Se cerró UNASUR, se vació, ahora pusieron a un norteamericano en el BID, pero no se reemplazó con nada, digamos. Lo que hay es más bien un vacío que una nueva y una especie de intento de decir, bueno, si este gobierno no me gusta, yo apoyo que se caiga. Y si se cae y después hay caos, me sirve también, ¿no? No es la idea de voy a poner un gobierno aliado, lo voy a sostener, le voy a dar financiamiento, sino
es, bueno, el caos me sirve también, ¿no? Un gobierno aliado me sirve y el caos me sirve también. Entonces, eso sería muy importante. Obviamente, además, esto tiene fuertes implicancias para Argentina, porque Argentina está muy solo en términos internacionales hoy. Es prácticamente el único, después de la derrota del Frente Amplio Uruguayo, es prácticamente el único gobierno que quedó de centroizquierda en la región, ¿no? Entonces, sería sumamente importante que ver qué pasa con el resultado de las elecciones de Estados Unidos y después, por ejemplo, qué pasa, sería muy importante tener un aliado en la región. ¿Qué pasa con el plebiscito chileno? ¿Qué pasa con las elecciones en Bolivia? ¿Qué pasa con las elecciones en Brasil, que ya falta relativamente poco para que eso suceda, en función de no estar aislado? Para terminar, en este escenario que yo pinté, que no es muy rosado, que digamos, si a esto le sumamos la pandemia, creo que queda bastante claro los márgenes muy acotados de actuar que tiene el gobierno actual, que básicamente es intentar pasar, bueno, a un mes más, intentar pasar noviembre, cuando son las elecciones, intentar llegar a marzo, donde aparezca la vacuna, e intentar hacer pasar los meses y generar una mejoría de las condiciones socioeconómicas, ¿no? También la otra buena noticia que no la mencioné es que hace 2 o 3 años parecía que la marea de gobiernos de derecha era imparable, y hoy, y en el contexto de la pandemia, lo que vemos es que empiezan a mostrar ciertos límites electorales, ¿no? Por esto que yo decía antes, que es una derecha que no tiene proyecto económico, no tiene proyecto económico innovador, no tiene proyecto económico novedoso, no tiene proyecto que enamore, o sea, no le puede decir a la sociedad, sí, vamos a privatizar todo y vamos a ingresar a la modernidad. Ya probamos eso, ya no tiene pregnancia el discurso económico, tiene pregnancia el discurso antifeminista, tiene pregnancia el discurso antiinmigrante, tiene pregnancia el discurso de la mano dura en seguridad. Hay otros discursos que tienen pregnancia, pero no el económico. Por ejemplo, en Alemania hace 2 meses le fue muy mal al partido, a ADF, el partido populista de derecha alemán, que parecía que se comía a los chicos crudos y perdió. En Italia también, el gobierno de Salvini perdió las elecciones, ganó unos estados, perdió algunos, pero quedó ahí en una especie de empate. En España está gobernando el PSOE en alianza con Podemos. Como digo, Trump hay que ver qué pasa en noviembre, pero está mal en las encuestas, no es un gobierno, no es Reagan, ¿no? O sea, en el 84, cuando Reagan fue su elección, la pregunta de los demócratas era quién iba a ser, a qué nabo iban a conseguir para que fuera a perder con Reagan. No había ningún tipo de duda de que Reagan iba a ganar por un landslide, como dicen ellos, por una avalancha de votos, que es lo que sucedió. Esto no sucede hoy con Trump. Trump no ganó la elección, perdió por 3 millones de votos en el 2016 y las encuestas lo ponen mal ahora. Entonces, yo creo que se trata de resistir, por decirlo así, y de ver si en unos meses, 6, 7 meses, se puede ir consolidando un giro en otra dirección. Buenísimo, muy claro. ¿Preguntas? Pueden avisar por chat o... Sí, yo quería hacer una pregunta. Dale, Terma. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy enriquecedora. Y te quería preguntar cuál es la importancia del Grupo de Lima, digamos, y qué sentido tiene que Argentina pertenezca a ese grupo, sobre todo vinculado con el tema de lo que pasó con el voto sobre Venezuela. Bueno, yo no soy especialista en política internacional, la verdad que esos temas son bastante vidriosos para opinar desde afuera, ¿no? Porque son negociaciones que uno nunca sabe muy bien qué pasa. Una cosa interesante que me olvidé de decir es que el gobierno de Mauricio Macri, en un cierto sentido, fíjense ustedes,
Yo en el año 2012 publiqué un capítulo que se llamaba Mauricio Macri y entre signos de preguntas liberal o populista, ¿no? Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri nunca resolvió esa tensión, o sea, ese dilema, en el gobierno de Mauricio Macri, para mí siempre, y en Mauricio Macri, convivieron como dos espíritus, por decirlo así. El de un populista de derecha más tipo Bolsonaro, más movilizante, más agresivo, y el de un tradicional político de derecha liberal antipopulista argentino, ¿no? En el modelo más de un Álvaro Alzogaray o de un Pinedo, si se quiere, que de un Bolsonaro o un Berlusconi, ¿no? Y me parece que el gobierno no resolvió esto, y me parece que después de irse digamos, Mauricio Macri, una cosa súper interesante para mí es que después de que ganó las elecciones del 2017, en el primer discurso que dio en el CCK, después de haber ganado las legislativas y cuando todo el mundo suponía que iba a ir, digamos, en bote a la reelección, dio un discurso en el CCK en donde dijo, ahora vamos a avanzar con la verdadera agenda, ahora vamos a hacer la reforma laboral, ¿no? Reforma previsional y reforma laboral. Es decir, le salió como el viejo liberal, neoliberal argentino en ese momento, con una agenda de ajuste y una agenda de, bueno, tenemos que aceptar que tenemos que sufrir, ¿no? En la vieja tradición liberal argentina básicamente consiste en un señor de traje que mira la televisión y dice, ustedes tienen que aceptar que tienen que sufrir, hay que pasar el invierno. Los populistas nunca dicen esto, los populistas dicen, vamos, ustedes van a ser felices, aún los populistas de derecha, ¿no? Le dicen, ustedes van a ser felices porque vamos a palear inmigrantes, por decirlo así, y eso les va a causar, o vamos a restringir derechos a las feministas y esto les va a causar felicidad, pero alguna felicidad prometen. Obviamente el que integra a la Argentina al grupo de Lima fue Mauricio Macri, que hace un giro en la política exterior argentina y se alinea mucho más decididamente con la estrategia norteamericana de hacer una censura a Venezuela. Dicho esto, yo voy a decir dos cosas. La primera es que aún, fíjense ustedes, que la estrategia estadounidense claramente es una estrategia muy dura con respecto a Venezuela y de forzar a los países latinoamericanos a expresar su censura hacia Venezuela, pero al mismo tiempo no es una agenda, yo no creo, y en este sentido me lo pueden demostrar pasado mañana que estoy equivocada, digamos, y ustedes pueden estar en desacuerdo, yo no creo que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente en Venezuela. A Estados Unidos, Venezuela le sirve así como está, ¿sí? O sea, le sirve que está, le sirve que esté, le sirve a que esté como un fantasma para ser movilizado contra el resto de contra el resto de América Latina, y le sirve que en el resto de América Latina, en las campañas, todo el mundo diga, si votan a fulano se va a convertir en Venezuela, ¿no? De hecho, Trump lo dijo, si votan a Biden se va a convertir en Venezuela. Y no hay un intento de cambiar el status quo. Y el Grupo de Lima en realidad también es un grupo que actúa como una serie de relaciones informales entre presidentes, que no tiene una institucionalidad como sí intentó tener UNASUR, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, entonces, ¿cuál es la lógica de la participación de Argentina ahí? Yo la verdad que no sé ni siquiera cómo se establece eso, si la Cancillería tiene que irse de ahí, o cómo, digamos, qué tipo de documento, cómo firmó Argentina entrar ahí. Por otro lado, queda claro que el actual presidente, que es Alberto Fernández, hubo un intento de fortalecer otro eje con el Grupo de Puebla, de formar una especie de grupo que pudiera servir como un contrapeso al Grupo de Lima. Lo que pasa es que vos ves las figuras del Grupo de Puebla y no hay presidentes. O sea, hay expresidentes, es muy difícil cuando vos tenés, digamos, básicamente está Argentina y está México, pero México nunca en toda su historia
digamos, México en política exterior hace lo que le conviene a México, y México nunca hasta ahora va a ser un intento de ser el que hegemonice o el que guíe la política de la región, como sí lo fue Lula cuando era presidente, ¿no? O sea, es muy difícil plantear, cuando vos ves los programas del grupo, o yo veo los programas del Grupo de Puebla, está Alberto Fernández, a veces está López Obrador, y después hay expresidentes. Entonces, realmente vos no tenés, está muy en soledad hoy la Argentina en ese sentido en la región. No hay nadie más. Chile no está, Perú no está, Ecuador no está, Bolivia no está, Brasil no está, Colombia no está. Vos necesitas a alguien que pueda ser aliado en ese sentido, ¿no? Sobre todo en el sentido de que Argentina es un país que no tiene capacidad hoy, no tiene nada que amenazar. Es decir, Argentina es un país lejos, un mercado muy pequeño de 45 millones de personas, que no compramos demasiado, no vendemos demasiado, no tenemos muchos factores objetivos que podamos hacer pesar. La otra cuestión, y con esto les prometo que me callo, la otra gran diferencia es que además, digo, en la década del 60, en la década del 70, inclusive en la década del 80, obviamente había un poder de peso que se contraponía a Estados Unidos, que era la Unión Soviética. Esto no existe hoy, y ni China ni Rusia hoy quieren jugar este papel, me parece a mí. Es decir, China con los países de Latinoamérica hace negocios, pero no hace política. Hizo negocios con los Kirchner, hizo negocios con los Macri, hace negocios con Alberto Fernández, pero no tiene creo yo, ni la capacidad ni el deseo de decir, bueno, hace negocios con Venezuela, pero no le genera ningún tipo de paraguas político, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni a nadie, ¿no? Entonces, no son momentos muy fáciles, me parece a mí, para hacer una estrategia independiente en el contexto latinoamericano. Está Emiliano y después están Cristina y Miguel. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, está. Sí. No, yo quería preguntar sobre acá Argentina, sobre si no hay estrategias, por lo menos de los dos grandes frentes políticos, o sea, Juntos por el Cambio, incluso del Frente de Todos, de por ahí capturar ciertas, dentro de lo electoral quizás, ciertas subjetividades de derecha a través de personajes por ahí como Bernie, incluso como esa recuperación o ese giro, como decirlo así, punitivista que tuvo sobre todo el macrismo con la figura de Bullrich, y todo el tiempo la idea de coquetear con esas derechas que están, por decirlo, derechas nacionalistas o derechas neoliberales o incluso derechas reaccionarias que por ahí tienen mucha presencia en redes sociales, pero que no tienen masa crítica en lo social, o sí, pero no. Me parece que también hay que los partidos por ahí centrales buscan capturar eso, aunque sea impostadamente, digo, porque uno no puede decir que Cambiemos sea un partido reaccionario completamente y menos al Frente de Todos, pero sin embargo tienen eso. ¿Qué le parece de eso? Sí, no, claramente, eso está claro. Es decir, Cambiemos en el último mes de la campaña de Macri hizo un aprendizaje, digamos, o un intento de aprendizaje de virar hacia un bolsonarismo mucho más extremo, ¿no? Me olvidé de decir una cosa, pero que me parece central, que es que este proceso de avance de las derechas en gran medida tiene que ver con lo que yo llamé el otro día desafección de las élites, ¿no? O sea, durante 100 años la ciencia política o el pensamiento político, antes de que existiera la ciencia política, el pensamiento político latinoamericano supuso que el problema de Latinoamérica, si vos lees uno de los primeros libros sobre este tema, que fue Political Man, el hombre político de Seymour Martin Lipset, ¿no? Que fue un libro escrito sobre el peronismo, etcétera, etcétera. La idea de Lipset, de Germani, en muchos sentidos, era de toda
la teoría clásica de la década del 50 y del 60 y del 70, y también en un cierto sentido de Guillermo O'Donnell y de la teoría de las transiciones de los 80, perdón, no sé, estoy hablando muy en politólogo, pero era que el problema de Latinoamérica es que las clases populares eran eran no democráticas, ¿no? Y que por eso resultaban muy fácilmente movilizables por un Perón, un Vargas, un Cárdenas, Torrijos, etcétera, ¿no? O sea que eran clases populares que no habían sido socializados, digamos, en el hábitus democrático, que se dejaban llevar por los cantos de sirenas de un general y que eran movilizables populísticamente. Yo siempre supuse que eso era erróneo, pero no importa, podemos dejarlo entre paréntesis. Eso está clarísimo que hoy es al revés, ¿no? Entonces, y que los que eran democráticos eran las élites, no solo las élites políticas, sino las sociales y culturales, y que entonces, en los 80, la idea que el proyecto de la democracia tenía que ser un proyecto que las élites se pusieran de acuerdo, generaran pactos y contuvieran a las masas populares, digamos, ¿no? Y las contuvieran dentro del régimen democrático. Hoy es al revés. Esto, cualquier encuesta que vos mires, podés ver que las clases que están más insatisfechas con el sistema democrático, que se sienten más amenazadas, y donde baja la confianza con la democracia, es en las clases medias y ricas, y no abajo, ¿no? O sea, y los que al contrario, los que llevan adelante procesos de movilización popular pidiendo elecciones libres, pidiendo participar en el sistema de partidos, o sea, la agenda liberal de la democracia está en los partidos de extracción popular y en las clases populares mucho más que en las élites. Este es un problema muy grande que tenemos, o sea, la verdad es que a mí este es un fenómeno que me preocupa mucho, porque la historia demuestra que cuando vos tenés una fracción importante de las élites económicas, sociales y culturales que se desencanta de la democracia, tienen muchas herramientas a su disposición para empujar el sistema político en esa dirección. Dicho esto, en Argentina me parece que todavía, no es que esto no pueda suceder, a mí me preocupa, me parece que en estos meses estamos viendo discursos, diputadas de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que ponen como ejemplo democrático a Áñez en Bolivia, o que hablan de guerra civil, o que van a escuchar a Agustín Laje, ¿no? Me preocupa cuando ya no son figuras marginales, sino que son figuras que tienen responsabilidades institucionales. Yo noto un discurso mucho más violento y mucho más deslegitimador de la lógica del sistema de competencia democrática de lo que era hace 3 o 4 o 5 años. Es decir, una cosa es decir estoy muy enojado de que gobierna el kirchnerismo, otra cosa es decir estoy muy enojado de que no funciona la democracia, ¿no? Son dos cosas diferentes. Dicho esto, en el caso argentino todavía hay dos factores que me parece que obstaculizan en pensar en una transición hacia una derecha bolsonarista, por decirlo de esta manera. La primera es que es cierto que puede ser que el Frente de Todos, que el proyecto de Bernie, pero la identidad del Frente de Todos no es esa. Es decir, el Frente de Todos tiene mucho para perder también si asume un discurso más punitivista, porque durante 10 años construyó una identidad política basada en su cercanía con los organismos de derechos humanos, con los grupos de la juventud. Me parece que sería un giro un poco forzado. Y en el caso de los partidos de derecha, es lo que yo digo, la derecha argentina es muy fuerte y sigue siendo muy fuerte la tradición liberal, globalizante, en un cierto sentido, y lo vimos en el gobierno de Macri, hay un montón de gente que piensa que seguimos viviendo en el año 92, ¿no? O sea que el mundo es el mundo del año 92 y que es el mundo de los flujos de capital abiertos y muy baratos, y es el mundo de... se requeriría, es decir, la élite argentina quiere vivir en la Argentina de 1992, no quiere vivir en el Brasil del
de hoy, ¿no? Pero puede ser, digamos, quiere viajar al exterior, quiere tener dólares baratos, quiere ir a Miami, quiere tener consumos, y eso no es, no es la promesa de las derechas, no es la promesa económica de las derechas actuales, ¿no? Puede suceder, pero esto va a requerir transformaciones muy profundas a el interior de las fuerzas políticas argentinas, que por ahora todavía no se están viendo. Miguel y Cristina, ¿tenían una pregunta? Sí, ante todo, muchas gracias, María Esperanza. Siempre leo tus aportes en el blog Cenital. Gracias. Y lo recomiendo, son muy interesantes. La pregunta es, esa afirmación que vos hiciste de que si bien en lo económico el neoliberalismo no tiene nada nuevo que ofrecer, yo pienso que ya lo conquistó todo, digamos, no queda mucho más que conquistar, hay mucho camino para recorrer todavía en el tema cultural. La pregunta concreta es, ¿cómo juegan los medios en esa batalla cultural? Si podemos tener alguna esperanza de resistir, digamos, en este avance cultural frente a tanta concentración y dominio de los medios. Bueno, acá quiero ser también bastante taxativa, ¿no? Los medios de Argentina tienen un nivel de derechización que es insólito para mí. O sea, yo creo que no existe en ningún otro país del mundo, salvo tal vez en Bolivia, probablemente en Brasil. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, vos tenés Fox News, ¿no? Digamos, no son ninguna brillantez los medios, pero también tenés NBC, tenés CBS, tenés CNN, tenés que de repente meten otro análisis. En Argentina es como si hoy por hoy todos los medios fueran Fox News. O sea, son medios extremistas, realmente con un grado de extremismo que a mí me sorprende. Realmente me sorprende. Yo no pensé que me podía ya sorprender, pero me sigue sorprendiendo, ¿no? Extremistas no solo en lo político, para mí es una especie de, lo que leemos son como una especie de guerra contra lo comunitario, es decir, lo que vemos, el discurso del dióxido de cloro, el discurso anticiencia, discurso también antifeminismo, antijóvenes, digamos, un discurso lleno de violencia, que ya va más allá de lo ideológico. Dicho esto, y además yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, me dediqué a la ciencia política siempre, nunca trabajé de periodista, pero también otra cosa que me llama poderosamente la atención es lo malos que son. O sea, realmente, yo me pregunto quién los escribe. A mí, si yo hubiera entregado en el taller de escritura periodística 1 de la facultad una nota como las que uno ve publicadas todos los días, con errores de sintaxis, de errores lógicos, a mí me hubieran bochado 5 veces. La verdad es que me cuesta reconocer lo que son los medios hoy desde ese punto de vista. Dicho esto, la otra cosa que a mí me genera, por un lado esperanza y por otro lado mucha intriga, es que no entiendo a quién le hablan. Porque cuando vos ves las encuestas, los focus, yo sigo con mucha atención esto, los temas que le preocupan a la sociedad no son los de que los hablan los medios de comunicación. O sea, estamos en dos planos de la realidad totalmente separados. Vos decís, ¿hay espacios de resistencia? Yo te digo sí, porque mi conclusión hoy es que el grueso de la sociedad no los escucha. Es decir, ¿qué le preocupa a la sociedad hoy? Le preocupa la pandemia, le preocupa el empleo, le preocupa la inflación y le preocupa la inseguridad. Eso es lo que le preocupa. Esas son las 4 preocupaciones. No le preocupa temas institucionales, no piensa que estamos en una monarquía, no piensa que está en riesgo la democracia, ni le preocupan esos temas, ¿no?
O sea, vos ves los medios de comunicación y parece que estamos a punto de morir en una conflagración, una guerra civil. De hecho, he leído algunos análisis que mencionan la parte de guerra civil, y vos ves las encuestas y la gente está preocupada de cómo va a trabajar, cómo va a hacer para no enfermarse, cómo va a hacer para manejar la inflación. El tema es que quienes leen los medios de comunicación son los que toman decisiones políticas, no se hablan entre ellos. Y ahí, eso por un lado, se genera un clima de convencimiento. Y por otro lado, entre ellos, es decir, los tomas de decisores económicos leen a Carlos Pañi. Algo muy impresionante para mí fue la campaña del 2019, ¿no? Vos mirabas las encuestas y Mauricio Macri tenía 65% de imagen negativa. Mauricio Macri tuvo 65% de imagen negativa desde enero del 2018, o no digamos enero, desde mayo del 2018 seguro, y nunca la subió, o sea, quedó ahí. Yo les decía a mis amigos, yo como politóloga, como persona que estudia la política argentina, que la sigue desde hace muchos años, racionalmente tengo que pensar que ningún presidente que va a su reelección con 65% de imagen negativa, de evaluación negativa de su gobierno, puede ganar. O sea, es imposible. Sin embargo, todos leíamos los diarios y decía que no, que sí, que las encuestas lo daban acercándose, la famosa encuesta de Elipsis que lo daba que estaba empatado antes de las PASO, ¿no? Al final perdió. La dificultad, entonces, por un lado, se genera a los tomadores de decisores, por eso yo creo que tenemos que empezar a hablar mucho de qué pasa a nivel de las élites, se leen entre ellos y se autoconvencen de estos temas y toman decisiones basadas en estos temas, y lo que sí es cierto es que hoy no tenemos, creo yo, no hay una posibilidad, digamos, después del fracaso de la ley de servicios de comunicación audiovisual, no aparece una posibilidad de generar una comunicación, digamos, alternativa o de generar medios masivos que tengan la capacidad. O sea, la mala noticia es esa, la buena noticia es que sinceramente yo creo que hay una parte importante de la sociedad. Otro dato de otra encuesta que vi hace poco, que vi varias, que le preguntaban a la sociedad, ¿ustedes creen que los medios informan información útil de la cuarentena? Y el 65% decía que no, ¿no? Lo malo es que no podemos entrar ahí y que efectivamente es un factor antidemocrático hoy por hoy. Lo único bueno que puedo decir es que yo creo que hay un sector importante de la sociedad que los apagó, digamos, ¿no? No los escucha directamente. Darío Piñotti, quería hacer una consulta, ¿puede ser? Creo que estás puteado, Darío. Está silenciado, Darío. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Perfecto. Buenas noches, Esperanza. Te he leído varias veces, pero nunca había hablado con vos. Te felicito por la perspectiva de investigación que seguís. He escuchado tu exposición y para que no redundes en los aspectos relativos a cómo se construyen los consensos y las identidades de las nuevas derechas, algo sobre lo que pusiste mucho, me interesaría consultarte qué análisis o qué seguimiento haces, no solo de las derechas políticas, sino de las derechas militares o la composición militar de las nuevas derechas. Bueno, yo ahí hace varios años que tengo como una hipótesis, que es que hoy por hoy el factor más preocupante no son el componente militar de las nuevas derechas. Es cierto, vimos una movilización militar bastante novedosa. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro tiene un número récord de ministros que son militares, militares en actividad, no exmilitares, no retirados, ¿no? También lo vimos en el caso del gobierno de Áñez en Bolivia, en donde las Fuerzas Armadas tuvieron un rol bastante definitorio en el fin del gobierno de Evo Morales, pero no hemos visto, también es cierto que no hemos visto, digamos, golpes militares a la vieja usanza, ¿no? Y yo creo que no los vamos a ver, no vamos a ver
tanques de guerra entrando en la Casa Rosada o en el Plan Alto o en el Palacio de Quemado, digamos. A mí me parece que lo que queda muy claro es que la principal amenaza hoy armada, por decir así, no son las fuerzas armadas, sino son las fuerzas de seguridad. O sea, son las policías, ¿no? Hoy por hoy los gobiernos de toda Latinoamérica tienen mucho menos control sobre lo que hacen las policías que sobre lo que hacen los ejércitos. Y las policías se transformaron, o sea, los cuerpos policiales tuvieron un tremendo crecimiento en los últimos 30 años, cuantitativo y cualitativo, a partir de que la cuestión de la inseguridad tomó mucha más centralidad. Pasaron a tener crecimiento, digamos, en el sentido de que son muchísima gente. Si vos ves Argentina, la principal fuerza con armas del país es la policía bonaerense. La policía bonaerense tiene más efectivos que el ejército, que las fuerzas armadas regulares de nuestro país, ¿no? Entonces, son fuerzas muy grandes, son fuerzas con una relación que están todo el tiempo, digamos, a las cuales se las entrena para hacer un policiamiento violento de la sociedad, simplemente en función de que garanticen la frontera del delito, es decir, de que garanticen de que ciertos tipos de delito ocurran en ciertas partes del territorio y no ocurran en otras partes del territorio. O sea, la idea no es eliminar los delitos, sino es manejarlos territorialmente, y muy débilmente subordinadas al poder civil, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, y a diferencia de los viejos partidos militares, las fuerzas de seguridad hoy tienen la capacidad de hacer sublevaciones, azonadas, acuartelamientos, pero no hay un partido policial como si hubo un partido militar durante la década del 50 y la década del 60, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho, porque aparte, en ningún lado de la región, y yo creo que en ningún lado del mundo, la izquierda hoy tiene un paradigma de manejo y de control de la seguridad interior, ¿no? Más allá de ir tratando de hacer lo que se puede día a día. Y las fuerzas de seguridad se han transformado en factores fuertes digo, no hay que olvidar que hubo rebeliones militares en Bolivia, y hubo policiales en Bolivia, y también se dio el momento en donde la policía hizo este secuestro de Correa en el 2009, y también toda la cuestión de México, en donde las policías son al mismo tiempo un factor de negociación y control con el narcotráfico y un factor de desestabilización del poder político cuando quieren. A mí me parece que hay que realmente poner mucha atención, y lo vimos en Argentina el mes pasado, en donde un grupo de fuerzas policiales fueron a la residencia de Olivos, ¿no? Me parece que hay que poner mucha cabeza y mucha atención con qué pasa con las policías. Sí, no sé, ¿me están escuchando ahora? Sí, comparto lo que decís, sí, te añado que ese partido policial que no existe como tal en la región puede estar germinando, ¿no? Es el caso de las milicias brasileñas, fundamentalmente las milicias de Río de Janeiro, que son el sustento que da poder más originario a Bolsonaro. Sí, sin duda, y también creo que no es casualidad que hoy, por ejemplo, hayan ido, o vimos que me pareció muy interesante, no quiero meter la pata porque no lo estuve, digamos, estudiando en profundidad, pero hoy había algún tipo de audiencia o de juicio relacionada con el caso Chocobar, y por ejemplo, diputados, Waldo Wolf y otros diputados de Cambiemos fueron a apoyar a Chocobar en su proceso judicial, que es un proceso judicial que está sucediendo como cualquier, digamos, hijo de vecino, ¿no? Con todas las garantías constitucionales, y no solo eso, sino que hubo algún tipo de pronunciamiento de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo que se suspenda el juicio o algo por el estilo, no quiero
no soy abogada, no quiero meter la pata en esto, es decir, me parece que sí es cierto que los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio han decidido que el tema policial, no es casualidad tampoco lo que sucedió el mes pasado, cuando se manifestaron los miembros de la policía bonaerense, que por ejemplo Mauricio Macri mantuvo silencio hasta último momento, ¿no? Y Patricia Bullrich los apoyó en un momento dado. Me parece que resulta muy claro que hay un intento en Argentina de movilizar el tema policial y movilizar la identidad policial de una manera que nunca se hizo antes, ¿no? O sea, de politizar la identidad policial de una manera que no se hizo antes en Argentina. Perfecto, de mi parte le doy el paso a otro compañero. Bueno. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? ¿Cristina? ¿Alguien está hablando? ¿Cristina? Sí. Sí, se te Acá. escucha muy bajito. Ah, perdón. ¿Ahí? ¿Me escuchás Dale, mejor? dale. Sí. No. Bueno, muchas gracias. Muy interesante toda la exposición que hiciste. En particular, te quería preguntar, pude ingresar unos minutitos más tarde, pero quería preguntarte si podés describir un escenario posible político en la Argentina en los próximos tiempos en relación a todo lo que expusiste, ¿no? En vinculación a este discurso del odio, que podríamos sintetizarlo así, en relación a esta pregunta que hacía el compañero, a la influencia claramente nefasta de los medios tan de derecha y fragmentando la realidad también de algún otro modo, ¿no? Si vos te atreverías a describir un escenario posible. Vos decías que tenías como ciertas visiones esperanzadoras en algún término, en que desde lo simbólico, desde lo material, la derecha no podría crecer o prosperar mucho más, pero a la vez hay un fuerte debilitamiento político en la Argentina, ¿no? No sé si fui clara. ¿Vos podrías te atreverías a hacer un pantallazo así? Yo creo, obviamente que nosotros, que hoy en la Argentina la situación es bastante preocupante, y es preocupante porque se solaparon tres crisis: la crisis económica, que ya venía desde antes, la crisis de la pandemia y la crisis política, por decirlo de esta manera, en el sentido de que hay, de que el principal partido de la oposición hoy niega, por decirlo de esta manera, en gran medida la legitimidad de gobierno del Frente de Todos, que es algo bastante novedoso también, ¿no? Ahora, y esto es muy preocupante, porque cuando se suman crisis, cuando tenés una economía que no funciona, más una pandemia que nos tiene a todos súper preocupados y súper enojados, más un partido de oposición que está todo el tiempo diciéndote, y los medios de comunicación que está tiempo que tu victoria no fue legítima, que no hay república, etcétera, etcétera. Ahora, también creo que nosotros tenemos una percepción un tanto, no quiero decir exagerada, pero creo que hay elementos esperanzadores, digamos, creo que el día a día, y creo que nosotros, todos los que estudiamos la política, o estamos en política, o seguimos en política, paradójicamente somos muy consumidores de los propios medios de comunicación y de las propias noticias que nosotros sabemos y decimos que no hay que seguir, ¿no? También yo voy a decir algo, y lo voy a decir de manera bastante tajante: si las elecciones legislativas fueran mañana, el Frente de Todos ganaría las elecciones. Esto lo dicen todas las encuestas, lo dicen los encuestadores que son cercanos al gobierno, lejanos al gobierno. Es cierto que el gobierno perdió apoyo con respecto a las cifras muy altas que tuvo al inicio de la cuarentena. También es cierto que el político más popular de la República en este momento es el presidente Alberto Fernández, y el segundo es Horacio Rodríguez Larreta. Y también es cierto que el político más impopular de la Argentina es Mauricio Macri, ¿no? Lejos. Es decir, esto que yo dije de que Mauricio Macri tenía 65% de imagen negativa y quedó clavado ahí
desde mayo del 2018 hasta diciembre del 2019, sigue así. Como digo, si uno ve las principales iniciativas del gobierno, el impuesto a las mayores fortunas tiene 73% de aprobación, 65% según las encuestas. Es decir, me parece que el desafío, obviamente que esto se puede ir al demonio rápidamente. O sea, yo no estoy diciendo, pero también es cierto que me parece que el desafío es mirar la información, mirar lo que realmente se está, es seguir, digamos, apostando a lo que sabemos que es así, a lo que sabemos que funciona, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Las políticas de la derecha económica son impopulares. En Argentina sigue lo que vimos con la sublevación de la policía bonaerense, es que el apoyo a la democracia sigue siendo muy alto, sigue siendo del 76% en todas las encuestas. Me parece que hay que anclarse ahí. Me parece que nosotros estamos, lo voy a decir de esta manera, lo que más complica a la Argentina hoy es el contexto internacional, no son los factores interiores de la política argentina, ¿no? O sea, el contexto internacional, incluyendo pandemia, incluyendo el acceso a las vacunas, incluyendo, y obviamente la cuestión económica, ¿no? Pero a mí me parece que el desafío hoy es no enroscarse en estas discusiones, que son las discusiones que ofrece el sistema de medios, y mirar un poquito más ahí, digamos, mirar los ojos en la pelota, por decirlo de esta manera, concentrarse en la gestión, salir de la porteñidad. A mí me tiene un poco enojada la centralidad de los temas de la ciudad de Buenos Aires en estos últimos meses en la discusión política argentina, ¿no? De una ciudad que tiene una identidad política determinada y a la cual probablemente no la vas a conquistar en este momento particular, pero hay un montón de gente fuera del país yo soy de Neuquén. Acá las preocupaciones son qué va a pasar con el plan gas, qué va a pasar con la explotación petrolera, qué va a pasar con la temporada turística. No son otras las preocupaciones. Yo creo que el desafío es hablar a esas preocupaciones y hablar a esa gente y no engancharse en estas discusiones, que es lo que nos ofrecen, porque justamente es en donde es más difícil, es más fácil no hacer pie. ¿Podría decir entonces que tendríamos que contextualizarlo a nivel mundial y dejar que todas las cuestiones internas, tratar de no focalizarnos en los medios, que claramente lo que... Yo creo que nosotros, Argentina hoy es un oasis en respecto a Sudamérica, ¿no? No solamente por quién gobierna o por quién no gobierna. Yo estaba hace poco estuve en una conferencia sobre derechos de mujeres en Perú, y cuando vos escuchabas las vivencias de las compañeras feministas de otros países, o sea, en Costa Rica decían, bueno, nosotros estamos en nuestra organización y entró una patota de la policía y nos agarró a palos y nos cerraron el local. En Brasil habían echado de la universidad un conjunto de profesoras que escribían sobre temas de género, las habían echado de la universidad, les habían sacado, digamos, lo que sería el tenure. Nosotros no tenemos todavía eso, nosotros tenemos tenemos una sociedad civil que es distinta, en Argentina, cuando se terminó de alguna manera el ciclo de 12 años kirchnerista, se salió de eso mediante unas elecciones en que ganó el macrismo, o sea, rutinariamente. Y cuando la sociedad se cansó del macrismo, lo derrotó en elecciones rutinariamente, ¿no? O sea, nuestro sistema político en ese sentido funciona, o funcionó por lo menos. Yo lo que diría es que hay que visualizar los problemas y las dificultades que se tienen, pero hay que centrarse que lo que va a definir el destino de este gobierno y de cualquier gobierno es la gestión de lo cotidiano, ¿no? O sea, es la gestión de la economía, es la gestión del empleo, es la gestión
de la asistencia social para quienes están más perjudicados en la pandemia, y eso es lo que va a generar la perspectiva de éxito o no éxito. Hay que concentrarse en eso, como digo, mi idea sería concentrarse en eso, explicar qué es lo que uno trata de hacer. Yo no digo, cuando digo no enroscarse en esto, no quiero decir dejar de hablar, y esperar a que ver qué pasa en las elecciones norteamericanas, y ver qué pasa en las elecciones de Bolivia, y ver qué pasa en las elecciones de Brasil, ¿no? Es decir, tener un poco de paciencia estratégica y tener un poco de aguante estratégico en este contexto. Pepe, estás silenciado. Sí, ya estoy. Me parece muy claro que la derecha hegemonizada por el capital financiero, por suerte para todos nosotros, no puede ofrecer un programa que articule con los sectores industriales, no puede ofrecer un programa productivista que a través de un ajuste importante sobre trabajadores y todo eso, pero en beneficio de la producción, del desarrollo industrial y todo eso. Y que además de eso, a nivel global, lo que marcan muchos economistas como Piketty y Stiglitz en torno a la concentración económica, no cede. O sea, por lo tanto, no permite surgir otra alternativa económica, y me parece que ahí, en esa impotencia de la derecha en torno de generar algo que sea atractivo desde lo económico, que siempre es un elemento importante en la sociedad, y en la incapacidad de los sectores progresistas de tener un programa claro, alternativo, es en donde se genera el freno de los progresismos. O sea, no sé si tenés un análisis elaborado de por qué el ciclo del progresismo se frenó. En mi punto de vista, tiene que ver con que en gran medida se hizo que el sistema anterior, el neoliberalismo anterior, derrame a través de una acción distributiva de los estados, pero que no hubo un cambio de matriz productiva, no hubo un proyecto, y hoy hay un planteo fuerte y que muchos economistas analizan como preocupante, que es esto que llaman la salida exportadora, que tienen muchas veces los mismos actores económicos. Esto puede ser una... Perdón. No, termino la pregunta. ¿Es esto lo que tiene que resolver el gobierno popular de Argentina y otros como perspectiva de construcción de una hegemonía más larga, más prolongada? Totalmente. Me parece que ese es claramente, fue claramente el límite de los gobiernos populistas de izquierda del ciclo anterior, y es el límite para el crecimiento de las izquierdas actuales, ¿no? En dos aspectos. Por un lado, las izquierdas, es decir, a nivel global, la izquierda hoy es el partido conservador, ¿no? Es decir, la agenda de la izquierda europea, de la izquierda norteamericana, es conservar lo que pudimos conseguir o pudieron conseguir del estado de bienestar, de la década del 60 y la década del 70. O sea, paradojalmente, la izquierda hoy en ese sentido es un partido conservador, y el quien dice hay que romper todo y hay que renovar todo es la derecha. Digamos, se invirtieron los roles de la década. El otro día, no sé si lo leyeron, un senador, Mike Lee, un senador de Utah en Estados Unidos, puso una serie de tweets donde decía: la democracia no es un fin en sí mismo. El fin de la política es el bienestar humano, el bienestar económico, el bienestar social y el bienestar cultural. La democracia es un medio para lograr ese fin, pero la democracia, si uno la deja sin control, puede ser un obstáculo para llegar a ese bienestar cultural. Eso era algo que en la década del 70 lo decía la izquierda, no la derecha. O sea, las críticas a la democracia liberal, como y a plantear que era necesaria una democracia popular, una democracia de otro tipo, era el discurso de la izquierda revolucionaria de la década del 70 y la década del 60, la década del 70.
Eso hoy lo dice la derecha, y la izquierda dice, no, hay que mantener el estado de bienestar, hay que mantener las pensiones, hay que mantener la educación pública, hay que mantener las universidades públicas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil eso, es decir, yo entiendo perfectamente, pero la derecha no, la izquierda no va a poder avanzar si tiene una agenda que tiene que ver con mantener los vestigios del estado de bienestar que funcionan. Segundo, como vos bien decís, en Latinoamérica los populismos de izquierda lo que hicieron fue una gran acción redistributiva, pero no hubo en ningún momento un cambio de modelo económico más profundo, o sea, ni de modos de producción, ni de relaciones de propiedad, ¿no? No se cambió la propiedad de la tierra, no sucede esto, digamos, fueron gobiernos que se apropiaron de un excedente, se apropiaron de una renta, se apropiaron de una cantidad mayor de recursos y la redistribuyeron, en algunos casos con mucha eficacia, por decirlo así, pero no hubo un cambio, no hay un modelo alternativo. O sea, ni la derecha tiene hoy un modelo alternativo de organización económica, ni la izquierda tiene hoy un modelo alternativo de eso. Tal vez por esto también es que se agudizan tanto los conflictos que tienen que ver con lo económico y con lo cultural, y con lo social, ¿no? O sea, nos estamos todos peleando muy violentamente por lo que tiene que ver con la familiar, con el lugar de las mujeres, con las identidades sexuales. Se hace tremendamente violento estos temas porque en realidad en lo económico estamos más de acuerdo de lo que parece, en un cierto sentido. O sea, en el sentido de que se acepta el marco de la producción capitalista, como vos decís, la necesidad de exportar. Todo el mundo dice que exportar más, lo dice la izquierda, lo dice la derecha, no hay falta de consenso ahí, ¿no? Yo creo que en estos temas es necesario concentrarse, sin lugar a dudas. Yo no tengo una respuesta, no me dedico a esto y está absolutamente por fuera de mi posibilidad de ofrecer ayudas en este sentido, pero está clarísimo que, porque además a esto se le suma otro elemento, que es la crisis ambiental, ¿no? También la derecha, digamos, de alguna manera, el desencanto con la democracia tiene que ver con una especie de diagnóstico de los sectores de la élite, de que esta situación no da para más, de que todo va a explotar, y entonces lo que tienen que hacer es, de que no importa si se estabiliza una nueva régimen de hegemonía, no sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que la crisis ambiental va a ser tan grande, o sea, desaparece el proyecto de futuro, y si desaparece el proyecto de futuro, lo que hay que hacer es apropiarse de la mayor cantidad de recursos posibles hoy, y mañana no hay mucho para hacer, ¿no? Entonces, me parece que el gran desafío de los pensamientos de izquierda, o progresistas, o como se le quiera decir, es poder reconstruir este horizonte de futuro y este modelo de desarrollo, y esta idea de comunidad, ¿no? O sea, un horizonte de futuro requiere y posibilita algún tipo de promesa de comunidad, que es lo que está amenazado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, vamos liberando entonces a María Esperanza, que ha sido tan generosa con su tiempo. Luis. Sí, una preguntita que quería hacer y ya terminamos. Bueno, primero, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, primero agradecerle, muy interesante todo lo que expuso. Y una pregunta corta, en lo político a nivel nacional. Yo veo con mucha fragilidad, bueno, no yo, muchísimo, muchos vemos con mucha fragilidad al gobierno actualmente, por lo que ya sabemos, viene de la macrisis, más la pandemia, y la preocupación es que, y te quería preguntar, vos cómo ves el accionar de lo que se puede llamar el círculo rojo, los grandes grupos de poder, que yo me da la sensación que desde lo económico lo tienen casi a punto caramelo. Me parece que con muy poquito desestabilizan manejando lo que es el tema de la variable dólar paralelo, y
Me preocupa porque ya tenemos experiencia de lo que le hicieron a Alfonsín, y es un momento muy, muy delicado, y estos grupos de poder, digamos, están dispuestos a todos, por lo menos lo que me parece a mí. No, yo estoy de acuerdo con eso, y la verdad es que con respecto a la macroeconomía y al dólar, me parece que al gobierno le está costando encontrarle la vuelta. También es cierto que el gobierno resolvió el tema de la deuda externa y pasó sin pena ni gloria, ¿no? O sea, todo el mundo estaba prometiendo que iba a entrar en default, que no iba a articular con los acreedores, etcétera, etcétera. Y eso se resolvió, y ahora es probable que se resuelva la negociación con el FMI. Claramente yo no puedo, no es que yo no puedo, pero también yo no puedo prometer que las cosas van a ir bien, ¿no? Es decir, no es viable la economía de un país cuando vos tenés una brecha del 100% entre el dólar regulado y el dólar desregulado, no es viable. Eso claramente ahí hay una crisis que puede llegar a ser muy fuerte. Ahora, yo te invierto la pregunta también. Es decir, nosotros vemos que el gobierno está débil y que la oposición está fuerte, y cuando vos hablás con la gente de la oposición, ellos ven que el gobierno está fuerte y la oposición está débil. O sea, en muchos aspectos, ellos avanzan muy fuertemente con esta agenda económica. ¿Por qué? Porque ellos también miran encuestas, y ellos saben que Cambiemos está muy deslegitimado. Esto me lo decía a mí un periodista, que no voy a dar el nombre, pero que trabaja en un importante medio claramente opositor. Me decía, el problema que tiene la oposición hoy es que el político o política que salga y diga que hay que desregular la economía y que hay que hacer reforma laboral y es un político que no puede ganar una elección. Ese discurso hoy en la Argentina está fuertemente deslegitimado. Digamos, nadie quiere votar esto. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Es positivo en el sentido de que la oposición hoy piensa que no puede ganar elecciones ellos. Es negativo en el sentido de que, dado que piensan que no pueden ganar las elecciones, avanzan más fuertemente en el camino de la desestabilización antes de llegar a las elecciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, yo creo que si ellos pensaran que ganan las elecciones, directamente se tiran a ganar las elecciones. De alguna manera, esto también tiene un lado bueno y un lado bueno. Un lado bueno es que si vos hablas con ellos te dicen el gobierno está bien en las encuestas, está bastante bien. El lado malo es que frente a esto la postura es, lo tenemos que hacer saltar en un cierto sentido mediante el manejo de variables económicas. Yo ahí no tengo respuesta para hacer, yo veo esa fragilidad, todos la vemos, pero me parece que lo que hay que hacer, o sea, la única respuesta que yo puedo dar es que hay que ir día a día, semana a semana, apostando a que mejore la economía. La economía va a mejorar, ya está mejorando. Básicamente me parece que a mí el horizonte va a estar mucho más claro en 6 meses en función de saber si hubo o no hubo mejoría económica, recuperación económica en función del aumento de la actividad, si hubo o no hubo, si se pudo cerrar con el FMI, y el segundo dato que es si aparece medicamentos o vacuna para la pandemia, ¿no? Ahí me parece que se abren dos escenarios que van a ser muy, muy diferentes. Yo creo que hay que llegar a marzo, abril, lo más entero posible y ver cómo viene la mano. No tengo muchas más respuestas. Soy sincera, digamos, en lo que es mi evaluación. Buenísimo. Muchísimas gracias, María Esperanza. Has sido muy clara, muy generosa. Con nosotros ha sido un lujo terrible poder escucharte y aparte poder intercambiar con vos. Así que es como haber tenido a Mercedes Sosa comiendo un asadito en el fogón y después que cante algo así como... Así que realmente gracias por tu curiosidad. Me di cuenta después de que te insistí tantas veces por Twitter que siempre te decía que era la última vez, y fueron como 4 veces que te dije que era la última vez. No, bueno, perdón, me resulta muy difícil, en la cuarentena me resulta muy difícil digamos, tengo mails, tengo
WhatsApp, tengo mensajes de Twitter y se me mezcla todo en la cabeza. Hoy tenía una conferencia con México que pensé que era primero a las 10:30 de la mañana, después pensé que era a las 12 y terminó siendo a las 2 por la diferencia horaria. La verdad que el trabajo en pandemia se me arman unas ensaladas en la cabeza porque uno está en su casa y nada cambia y tenés que mentalmente manejar si este día estás hablando con fulano, con mengano, qué mails tenés, así que se me dificulta contestar a veces, pero entonces pido disculpas porque varias veces me invitaron, pero muchas gracias por la conversación, muy buenas las preguntas, fueron todas al grano de lo que me parece a mí que son los problemas, pero que los problemas son claros, pero también me parece que la situación es un poco más esperanzadora de lo que era hace, no sé, 20 días. Creo que a finales de año vamos a tener una perspectiva más, mucho más clara de cómo vienen las cosas. Buenísimo, muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron. Para nosotros ha sido otro encuentro lindo, así que muchísimas gracias y bueno, nos mantenemos en contacto dentro de este ciclo de charlas y de encuentros. Muchísimas gracias y te seguimos leyendo. Saludos, buenas noches. Buenas noches.